¿Alguna vez sentiste que el mundo te hacía invisible, que tu voz se ahogaba en el ruido? En el corazón palpitante de La Colmena, un laberinto de callejones y mercados improvisados, el asfalto siempre está húmedo, pegajoso bajo los pies descalzos que lo conocen, y el aire denso se aferra a la piel con el olor a fritura, a especias exóticas que prometen mundos lejanos, y al dulzor rancio de la fruta madura que se pudre al sol. Es un aliento agridulce que lo impregna todo, desde los toldos remendados hasta los rincones más oscuros, donde las sombras danzan sin descanso. Aquí, Sol, una niña afrodescendiente de apenas 10 años, se despierta cada amanecer. Su cuerpo, menuda silueta contra la inmensidad de la ciudad que nunca duerme del todo, alberga una chispa indomable en sus ojos grandes y oscuros, a menudo escondidos bajo la visera de una gorra vieja que le queda grande, un escudo contra el sol inclemente y las miradas curiosas. Sus manos pequeñas, curtidas por el roce constante con la aspereza del mundo, con las uñas rotas, por la búsqueda de sustento y la manipulación de objetos olvidados, son su herramienta de supervivencia, su voz silenciosa en un universo que rara vez escucha. El canto de los gallos lejanos, un eco anacrónico en la jungla de concreto, se mezcla con el chirrido incesante de los camiones de reparto y el murmullo creciente de las primeras voces que inauguran el día, sacándola de su refugio improvisado bajo el toldo descolorido de un puesto abandonado. Su piel, de un tono ébano profundo que absorbe y refleja la luz con una dignidad ancestral, es un mapa silencioso de su resistencia, marcada por la caricia áspera del sol y el viento, cada cicatriz una historia, cada pigmento un testimonio de su inquebrantable voluntad de existir. Pero en este despertar solitario, en la promesa de un nuevo día que trae consigo la misma lucha, ¿qué misterio guarda Sol, que la mantiene en pie contra todas las probabilidades, en un lugar donde la esperanza es un lujo y la supervivencia una obra de arte? Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y no sales del vídeo. Cada historia, cada latido de vida que emerge de las sombras de lugares como La Colmena, es un recordatorio de que la resiliencia humana no conoce fronteras, que la dignidad florece incluso en el asfalto más árido, y que hay héroes silenciosos cuyas batallas diarias merecen ser contadas, escuchadas y celebradas. Sol no pide limosna. Su mirada penetrante y observadora, que capta cada detalle del intrincado ballet de la vida callejera, es una ventana a una inteligencia aguda, a una mente que aprende y se adapta con una velocidad asombrosa. Absorbe el mundo a su alrededor, las transacciones silenciosas, los gestos furtivos, las palabras no dichas, tejiendo un mapa mental de supervivencia que le permite navegar por un ecosistema tan brutal como fascinante. En sus momentos de respiro, instantes fugaces de quietud robados al caos, sus manos, esas mismas manos que hurgan entre los desechos, dan vida a los sueños que la noche, con sus peligros y su frío, no le permite tener. Su tesoro más preciado no es dinero ni comida, sino un cuaderno raído, cuyas páginas amarillentas guardan secretos invaluables, y un lápiz de grafito que custodia como si fuera oro puro, un fragmento de su propia alma. En esas páginas, y a veces en el cemento sucio de las aceras, da forma a un universo interior, un refugio de color y esperanza. Su motivación más profunda y secreta, un ancla emocional que la mantiene aferrada a la vida, es la imagen persistente del rostro sonriente de su hermanito menor, Miguel, de quien fue brutalmente separada hace años en el caos de un desalojo que desdibujó su mundo. La búsqueda silenciosa de Miguel impulsa cada uno de sus pasos, cada mirada furtiva a los transeúntes en la esperanza de un rostro familiar,
cada nuevo dibujo que plasma la esperanza de un reencuentro que desafía la lógica. Su conflicto central, una lucha constante y agotadora, es contra la invisibilidad, la amenaza constante de ser engullida por las calles y por la sombra alargada de El Sombra, un explotador de niños que ve en la vulnerabilidad de Sol no una tragedia, sino una oportunidad, y en su espíritu indomable, un desafío personal que lo intriga y lo enfurece a partes iguales. Esta es la historia de Sol, una niña que, con solo un lápiz y un sueño, se niega a ser borrada. Cada día en La Colmena comienza con una sinfonía de despertar que Sol conoce de memoria. El primer rayo de sol se filtra entre las rendijas de los edificios, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas que se desvanecen rápidamente bajo la capa de polvo y hollín. Los olores a basura fermentada y el dulzor de las panaderías cercanas compiten por atención, creando una fragancia agridulce que es el aroma de su hogar. Se levanta con la ligereza de un animal salvaje, sin hacer ruido, sus ojos escaneando el entorno en busca de cualquier señal de peligro, cualquier cambio en el patrón diario que pudiera indicar la presencia de El Sombra. Ha aprendido a leer las microexpresiones en los rostros de los comerciantes, el lenguaje corporal de los transeúntes, el tono de las conversaciones que flotan en el aire, todo para anticipar el siguiente movimiento en el tablero de ajedrez que es su vida. Sus dedos, ágiles y sensibles, rozan el cuaderno raído que guarda bajo su ropa, sintiendo la textura familiar del papel como un ancla en la realidad. La amenaza de El Sombra no es un fantasma, es una presencia palpable, un escalofrío que recorre su espalda cuando escucha el arrastrar de ciertos pasos o el murmullo de su nombre en las conversaciones susurradas. Él es el depredador silencioso que acecha en las esquinas, sus ojos oscuros siempre buscando a los más vulnerables, a aquellos que, como Sol, tienen una chispa que él anhela extinguir o explotar. Ella ha desarrollado una serie de estrategias de evasión, pequeños desvíos en su ruta diaria, escondites secretos entre los puestos, una habilidad para mezclarse con la multitud hasta volverse casi imperceptible. Pero sabe que no puede bajar la guardia, que la seguridad es una ilusión efímera en este laberinto de supervivencia. En su mente, la imagen de Miguel, con su risa inocente y sus ojos grandes y brillantes, es el faro que la guía, la promesa de que hay un propósito más allá de la mera existencia, una razón para seguir luchando contra la marea de la desesperación. Y mientras el sol asciende, Sol se prepara para enfrentar otro día, otro desafío, otra oportunidad para dejar su huella en el mundo, aunque sea efímera, como los dibujos que plasma en el cemento, esperando que un día esa huella la lleve de vuelta a su hermano, a miles de metros de este universo de texturas ásperas y olores penetrantes, en los pisos más altos de la imponente Torre Ébano, el Señor. Alejandro Vargas se erige como un coloso en su propio imperio. Su oficina acristalada ofrece una vista panorámica de la ciudad que se extiende a sus pies, un tapiz de luces y sombras que él, en cierto modo, ha ayudado a tejer. El aroma a café gourmet recién molido, con sus notas amaderadas y terrosas, se mezcla con el distintivo olor a cuero caro de su sillón ejecutivo y los libros de lomo dorado que adornan sus estanterías, creando una atmósfera de lujo discreto y control absoluto. Es un contraste brutal, casi obsceno, con el mundo de Sol, donde cada aliento es una lucha y cada objeto tiene un valor de supervivencia. Vargas, un hombre afrodescendente de 50 y tantos años, proyecta una imagen de autoridad inquebrantable. Su mirada penetrante, capaz de desentrañar los números más complejos y las intenciones ocultas, revela una mente calculadora y una voluntad férrea. Su voz grave,
modulada con precisión, es la de alguien acostumbrado a ser escuchado, a que sus palabras se conviertan en acción. Su traje de lino impecable, cortado a la medida, es una segunda piel, y su reloj de platino, un destello de luz en su muñeca, son insignias silenciosas de un imperio que no le fue regalado. Lo ha construido con esfuerzo titánico, con una voluntad inquebrantable que lo sacó de orígenes humildes, de un pasado que, aunque distante, aún resonaba en lo más profundo de su ser. Vargas ha superado sus propias adversidades, ha escalado montañas de desafíos, ha enfrentado prejuicios y desilusiones para llegar a la cima, al pináculo del éxito material. Sin embargo, el éxito, con toda su gloria y sus recompensas, lo ha envuelto en una capa de pragmatismo y distancia, dejando un vacío sordo en su interior, un eco melancólico de la conexión humana que el poder, a menudo, erosiona hasta dejar solo el eco. Busca, quizás inconscientemente, un propósito que trascienda los números y las inversiones, una forma de honrar el camino que lo trajo hasta aquí, una chispa que reactive la pasión que una vez lo impulsó, antes de que el brillo del oro lo consumiera todo. El destino, con su intrincada danza de coincidencias, entrelaza sus caminos en un rincón inesperado de la ciudad, ajeno a los mapas que Vargas solía transitar. Era un día como cualquier otro, o al menos así parecía, hasta que el lujoso automóvil blindado de Vargas, una fortaleza sobre ruedas que lo protegía del mundo exterior, sufrió una avería repentina y caprichosa en una calle secundaria, una arteria olvidada de la ciudad que no figuraba en sus rutas habituales. El silencio forzado que siguió al chasquido del motor fue ensordecedor para sus oídos, acostumbrados al zumbido constante de la eficiencia. La interrupción de su meticulosa agenda era una molestia palpable, un grano de arena en la maquinaria perfecta de su día. Con un suspiro de impaciencia apenas disimulado, Vargas se vio obligado a descender de su cápsula de cristal y caminar, una acción tan ajena a su rutina como el aire denso y no filtrado que ahora respiraba. Era el atardecer, y los últimos rayos de sol, teñidos de un naranja melancólico, acariciaban los muros grafiteados, transformando la crudeza del concreto en un lienzo efímero de arte callejero. Vargas, visiblemente incómodo, sintiendo el peso de su traje de lino impecable en un entorno tan crudo, avanzaba con paso firme, sus ojos de águila escaneando cada detalle. La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad, recelo y una pizca de asombro ante la visión de un hombre tan pulcro en un lugar tan desaliñado. Él, a su vez, sentía sus miradas como agujas, una intrusión en su burbuja de privacidad. Cada ladrillo desigual bajo sus zapatos de cuero, cada olor desconocido que invadía sus fosas nasales, cada murmullo ajeno lo alejaba aún más de su zona de confort, empujándolo a un territorio donde las reglas eran diferentes, donde su estatus no le otorgaba el mismo escudo, un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, se sentía vulnerable, expuesto, un extraño en su propia ciudad. La incomodidad se manifestaba en el leve fruncir de su entrecejo, en la forma en que su mano se ajustaba inconscientemente el nudo de su corbata, un gesto reflejo que buscaba restaurar el orden en un mundo que de repente se había vuelto caótico y desconocido, dejándolo con una sensación de desasosiego que no había experimentado en años. De repente, en medio de esta cacofonía visual y olfativa, sus ojos, acostumbrados a procesar datos y cifras, se detuvieron en una escena que desafiaba toda su comprensión del mundo. Sol, la niña de La Colmena, estaba sentada en una acera húmeda, el frío de la piedra filtrándose a través de su ropa delgada junto a un cubo de basura desbordante que emanaba un olor acre, pero no estaba pidiendo.
Sus manos pequeñas y curtidas, lejos de extenderse en súplica, sujetaban con delicadeza un lápiz de grafito. Con una concentración casi mística, estaba dibujando en el suelo un mural improvisado, un torbellino de líneas y sombras que cobraba vida bajo la punta de su lápiz. No eran garabatos infantiles, sino una escena vibrante y llena de vida, un árbol frondoso, con ramas que se extendían como brazos protectores, dando frutos de luz que parecían brillar en la penumbra del atardecer. Bajo sus ramas, niños reían y jugaban, sus siluetas danzando con una alegría contagiosa. Y en el centro, el corazón de su obra, un niño de ojos grandes y sonrisa inocente, una imagen que solo Sol, con su amor y su anhelo, podría haber creado. Sus gestos eran precisos, casi ceremoniales, cada trazo una oración silenciosa, su pequeña lengua asomando por la comisura de sus labios en un gesto de profunda concentración, revelando la intensidad de su alma volcada en el arte efímero. Vargas, acostumbrado a los lamentos y las miradas suplicantes, a la desesperación expuesta, se detuvo en seco, sintiendo un leve escalofrío que no era de frío, sino de asombro. No era la necesidad lo que lo atraía, no era la compasión fácil que a menudo sentía por los desfavorecidos, sino la pura, indomable expresión de belleza y esperanza que florecía en medio de la desolación más cruda, un oasis de vida en un desierto de olvido. Había algo en la curva de la espalda de Sol, en la concentración de sus cejas fruncidas, en la dignidad silenciosa de su arte efímero, que le golpeó en lo más profundo, despertando un eco lejano en su interior. Un recuerdo fugaz de su propia infancia, de una pasión olvidada, de sueños que el pragmatismo había sepultado, se agitó en su interior, un susurro del niño que una vez fue. La tensión inicial entre ellos era palpable, casi eléctrica. La desconfianza instintiva de Sol hacia cualquier adulto que se acercara, un reflejo de su mundo de promesas rotas y peligros ocultos, y la torpeza de Vargas para navegar un universo tan ajeno al suyo. Él veía la resiliencia en sus ojos, la fuerza de un espíritu que se negaba a doblegarse, pero también el miedo, el cansancio acumulado de años de lucha, y esa chispa inquebrantable que se negaba a extinguirse. En ese instante, bajo el cielo crepuscular que pintaba el mundo de tonos rojizos y violetas, el encuentro de la niña de la calle y el magnate siembra la semilla de una conexión improbable, una que promete desafiar las barreras de clase y prejuicio y alterar el curso de dos vidas para siempre. Las microexpresiones en el rostro de Vargas pasaron de la sorpresa inicial a una incipiente compasión, un reconocimiento de algo más allá de la superficie, mientras Sol, al sentir su presencia, levantó la vista y en sus ojos, por un breve segundo, se mezcló la cautela innata con una pizca de curiosidad expectante, un atisbo de algo nuevo, algo diferente, en su horizonte. El silencio entre ellos, denso como la neblina antes del amanecer, era un lenguaje propio. Para Sol, acostumbrada al grito ahogado de la indiferencia, la quietud de ese hombre era una anomalía. No había piedad en su mirada, sino algo más profundo, un reconocimiento. Era como si su lápiz, al trazar la inocencia de Miguel en el asfalto, hubiera dibujado un puente invisible entre dos mundos que jamás debieron tocarse. Vargas, por su parte, sentía el peso de la ciudad en sus hombros, pero en ese instante, bajo la mirada de Sol, las cifras de la bolsa y los rascacielos se desdibujaban, reemplazados por una imagen, la de un niño que, hace décadas, también dibujaba sueños con un palo en la tierra, anhelando un futuro que parecía imposible. ¿Podría esa imagen, tan lejana y a la vez tan vívida, ser la llave para el propósito que tanto buscaba?
Este no era un encuentro cualquiera en un callejón olvidado. Era el cruce de dos ríos que fluían en direcciones opuestas y que, contra toda lógica, estaban a punto de desbordar sus cauces. ¿Estás listo para ver cómo un simple dibujo puede cambiar el destino de una ciudad entera y quizás el tuyo también? La burbuja de ese momento se rompió con el crujido de unos pasos arrastrados que Sol conocía demasiado bien. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, más frío que el concreto. El Sombra. La atmósfera, ya densa, se cargó de una tensión casi eléctrica. Los ojos de Sol, que un instante antes brillaban con una curiosidad frágil, se endurecieron, volviendo a su expresión habitual de cautela, como si una máscara invisible se hubiera posado sobre su rostro. Vargas, ajeno a la complejidad de las dinámicas callejeras, solo percibió un cambio abrupto en la postura de la niña, un endurecimiento que lo desconcertó. Vio cómo su cuerpo se encogía levemente, como si se preparara para un golpe invisible, y cómo su mirada se desviaba, esquiva, hacia una figura que emergía de las sombras de un callejón adyacente. Era un hombre corpulento, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y que observaba la escena con una quietud perturbadora. El Sombra era una mancha persistente en el lienzo de La Colmena. Su sola presencia era una microhumillación, un recordatorio constante de las reglas no escritas que gobernaban la vida de los niños en esas calles. Se acercó con una lentitud calculada, su sombra alargándose sobre el dibujo de Sol, como si quisiera borrarlo. Su voz, un murmullo ronco, era el sonido de la autoridad impuesta por el miedo. «Así que la pequeña artista tiene visitas», dijo, sus ojos posándose primero en Sol y luego, con una mirada evaluadora y voraz, en el traje impecable de Vargas. Una risa seca escapó de sus labios agrietados. «Este es mi territorio, aquí todo tiene un precio». La frase resonó en el aire, un desafío directo, una declaración de guerra silenciosa que Vargas, con su visión empresarial, comenzó a descifrar con una mezcla de disgusto y una punzada de alarma. No era el miedo lo que sentía, sino una creciente indignación. El aroma a fritura y especias pareció intensificarse, volviéndose sofocante. El Sombra se detuvo a pocos pasos de Sol, interponiéndose entre ella y Vargas un muro de intimidación. Sus ojos, pequeños y astutos, evaluaban al magnate de pies a cabeza, calculando el valor de su reloj, la calidad de su tela, la rentabilidad de su presencia allí. Los dedos de Sol se aferraron a su lápiz con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Conocía el juego, las miradas que quemaban, las palabras que cortaban, sentía la vergüenza y el miedo, la humillación de ser expuesta, de ver su refugio artístico profanado por la oscuridad de ese hombre. Vargas, aunque acostumbrado a negociaciones agresivas, nunca había enfrentado un depredador de este tipo, uno que veía a una niña como una mercancía. Su mandíbula se tensó. «Me pregunto qué hace un hombre como usted tan lejos de su torre de cristal», continuó el Sombra. Su voz un silbido de burla, mientras lanzaba una patada casual que casi rozó el dibujo de Sol. Un gesto que pretendía ser una advertencia, una afirmación de su dominio. La niña se encogió, un pequeño gemido ahogado en su garganta, y Vargas sintió un nudo en el estómago. La imagen del árbol de luz, de los niños riendo, ahora parecía vulnerable, a punto de ser pisoteada. Fue en ese instante que Vargas entendió la verdadera naturaleza del conflicto de Sol. No era solo invisibilidad, sino una lucha constante contra la opresión que la acechaba en cada esquina. Una batalla por preservar su alma en un mundo que intentaba robarla. Una rabia fría comenzó a encenderse en su pecho, una emoción que hacía mucho tiempo no sentía. Esta niña,
y cualquier cosa que haga en mis calles es asunto mío, sentenció el Sombra, su mano grande y sucia rozando el hombro de Sol con una familiaridad que le revolvió el estómago a Vargas. Si quiere ver arte, señor, hay galerías. Aquí solo hay negocios, y este negocio es mío. El mensaje era claro. Sol era suya, su propiedad, su fuente de explotación. La amenaza era velada, pero el peligro inminente. El aire se hizo casi irrespirable. Ahora, la niña tiene que ir a trabajar, dijo el Sombra, y sin esperar respuesta, agarró a Sol bruscamente del brazo, intentando levantarla. El lápiz se le escapó de los dedos, rodando por el asfalto hasta detenerse junto a la bota pulcra de Vargas. Los ojos de Sol, llenos de terror, se encontraron con los del magnate, una súplica silenciosa, un último grito de auxilio antes de ser arrastrada de nuevo a la oscuridad. Era el momento de la verdad, el instante en que la indiferencia se convertía en complicidad, o la acción en un acto de humanidad que desafiaría todo lo que Vargas conocía de sí mismo. Un estallido de furia, largamente reprimido, atravesó a Vargas. La imagen de aquel niño dibujando en la tierra, la chispa de creatividad en los ojos de Sol, el desprecio por la vida ajena en la mirada de el Sombra, todo colisionó en un único punto. Antes de que pudiera procesar la lógica o las consecuencias, su mano se extendió con la velocidad de un rayo, agarrando la muñeca de el Sombra con una fuerza sorprendente. La voz de Vargas, que solía ser medida y grave, tronó con una autoridad que no admitía réplica, resonando en el callejón como un trueno. «Suelta a la niña», dijo, cada palabra cargada de una determinación inquebrantable, una promesa tácita de que el juego había terminado. La sorpresa congeló a el Sombra, que no esperaba tal resistencia de un hombre tan refinado. Sol, liberada, tropezó hacia atrás, sus ojos fijos en Vargas, una mezcla de asombro y una incipiente esperanza. Si esa mirada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El Sombra, sacudido por la audacia inesperada de Vargas, soltó un gruñido ahogado. Su rostro, antes un mapa de control y amenaza, se desfiguró en una mezcla de asombro y rabia contenida. Los pequeños ojos, que lo habían visto todo en la calle, ahora parpadeaban con una incredulidad furiosa. No podía creer que ese hombre, pulcro y forastero, se hubiera atrevido a desafiarlo. La humillación era un veneno que le quemaba la garganta y la promesa de venganza, un murmullo oscuro en su mente. Sol, aún en el suelo, sentía el eco de la voz de Vargas vibrar en el aire. El brazo de el Sombra ya no la oprimía, y el frío del concreto bajo sus manos desnudas era un ancla en esa nueva realidad. Levantó la vista y en los ojos de Vargas, antes tan distantes, vio un fuego que no era de lástima, sino de una indignación compartida, una furia silenciosa que la protegía. Una chispa, casi imperceptible, se encendió en lo más profundo de su ser. Una esperanza frágil que creía haber perdido para siempre. Sus dedos, aún temblorosos, buscaron el lápiz caído, su único refugio, mientras el magnate, con la mandíbula tensa, mantenía su agarre firme en la muñeca del explotador. Vargas sintió cómo la adrenalina corría por sus venas, un torrente de energía cruda que no experimentaba desde sus días de lucha en la calle. No había lógica en su acto, solo una verdad visceral. La mano de el Sombra se sentía extrañamente vulnerable en su puño, y el silencio que siguió a su mandato resonó con la fuerza de una declaración. Había cruzado el umbral, dejando atrás la torre de cristal para pisar el fango de la calle. Y en ese instante, el propósito que buscaba comenzó a tomar forma, no en números, sino en el brillo de unos ojos infantiles
y la promesa de un futuro robado. No dejes que esta historia pare aquí. Compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. El agarre de Vargas, firme como una prensa de acero, detuvo a El Sombra en seco. La furia en los ojos del explotador se mezcló con un asombro breve, casi imperceptible, antes de que una mueca de desprecio volviera a dibujar su rostro. Sol, aún en el suelo, sentía el eco de la voz de Vargas vibrar en el aire, una vibración que no era de miedo, sino de una promesa inaudita. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora reflejaban una mezcla de incredulidad y una incipiente gratitud. El aroma a fritura se tornó rancio, y el sonido de la ciudad pareció contener el aliento, expectante. Vargas, con la adrenalina corriendo por sus venas, sintió el pulso de El Sombra bajo sus dedos, un recordatorio de que estaba en terreno desconocido, pero su determinación no flaqueó. La imagen de Sol, pequeña y vulnerable, pero con esa chispa indomable, fue el ancla que lo mantuvo firme. El Sombra, recuperándose del shock, intentó liberarse con un tirón brusco, un destello de violencia en sus ojos que prometía un infierno. «Usted no sabe con quién se mete, señor de traje», siseó, su voz apenas un murmullo cargado de veneno, pero su amenaza era clara. Vargas, sin soltarlo, dio un paso hacia adelante, acorralando a El Sombra contra el puesto abandonado. Su voz, ahora más calmada pero cargada de una autoridad inquebrantable, cortó el aire. «No me importa quién sea usted», dijo. «Lo que sí sé es que esta niña no es suya y nadie es dueño de la libertad de otro». Los transeúntes, que habían comenzado a detenerse, observaban la escena con una mezcla de miedo y curiosidad. El Sombra, sintiendo el peso de las miradas y la humillación pública, entrecerró los ojos. Su mano libre se movió hacia su cinturón, un gesto apenas perceptible, pero lleno de una intención oscura que Sol, desde el suelo, reconoció al instante, un escalofrío de advertencia. «Este tipo cree que su dinero lo protege de todo», pensó El Sombra, mientras su mente calculadora evaluaba la situación. «Pero la calle tiene sus propias reglas, y aquí el respeto se gana con sangre, no con un reloj de platino. Ya veremos quién ríe al final». La mano de El Sombra ya no buscaba su cinturón, sino que se lanzó con una rapidez sorprendente hacia el rostro de Vargas. El magnate, aunque ágil, no pudo esquivar completamente el golpe. Un roce áspero, una punzada de dolor en su mejilla y el regusto metálico de la sangre en su boca. La furia se encendió en sus ojos, pero también una punzada de duda. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una niña que apenas conocía? El caos de la calle, los gritos de los transeúntes que se dispersaban, la inminencia de una pelea brutal, todo lo abrumó por un instante. Sol, viendo la sangre en el rostro de Vargas, sintió que el poco aire que había en sus pulmones se escapaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La esperanza efímera se desvanecía ante la brutal realidad de su mundo. Era su culpa. Él iba a salir herido por ella. La desesperación se apoderó de ella, un grito silencioso que amenazaba con ahogarla. Pero justo cuando la duda amenazaba con consumirlo, sus ojos se encontraron con los de Sol. No eran los ojos de una víctima, sino los de una guerrera empañados por el miedo. Sí, pero aún con esa chispa indomable que se negaba a extinguirse. En esa mirada, Vargas vio no solo a la niña, sino a su propio pasado, a todas las batallas que había librado para no ser borrado. Y en ese instante, el propósito que tanto había buscado no era una abstracción, sino la promesa silenciosa de proteger esa chispa. Su agarre en la muñeca de El Sombra se hizo aún más fuerte, y un nuevo fuego, más frío y determinado, ardió en su mirada.
Era el momento de elegir, de redefinir su propia historia. Si está sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La mejilla de Vargas aún palpitaba. El sabor metálico de la sangre, un crudo recordatorio de la brutal realidad de la calle. El Sombra, percibiendo un atisbo de debilidad, torció su muñeca en un intento de liberarse, sus ojos brillando con un triunfo malicioso. «Esto es solo el comienzo, señor elegante», siseó, su aliento rancio golpeando el rostro de Vargas. La pequeña multitud que se había congregado se había dispersado, dejando un vacío ominoso alrededor de la confrontación. Sol, con el lápiz aún en la mano, se arrastró un poco más cerca. Su cuerpo tenso, lista para huir, pero sus ojos no se apartaban de Vargas. Una mezcla de terror y una fe inexplicable. Era un callejón sin salida y Vargas lo sabía. O se doblegaba o luchaba, no solo por Sol, sino por la integridad que creía haber perdido. Pero en lugar de retroceder, Vargas hizo lo impensable. Con un movimiento brusco e inesperado, giró la muñeca del Sombra, invirtiendo la fuerza del forcejeo, y lo empujó con una ferocidad que el explotador no pudo anticipar. El Sombra tropezó, perdiendo el equilibrio. Su rostro contorsionado en una mueca de sorpresa y dolor. Fue un instante de vulnerabilidad, un quiebre en su fachada de invencibilidad que Vargas aprovechó. Su voz, ahora más fuerte y clara que antes, resonó con una autoridad que no era la de un magnate, sino la de un hombre que había redescubierto su propia fuerza. «Esto se acabó», declaró, sus palabras como cuchillos en el aire denso. El Sombra, furioso y humillado, se lanzó de nuevo, pero Vargas estaba preparado. No era una pelea de puños, sino de voluntades. Con una agilidad sorprendente para su edad y su vestimenta, Vargas esquivó el golpe y, usando el impulso de El Sombra contra él, lo sujetó por la camisa, empujándolo contra el muro de ladrillos del puesto abandonado con un golpe sordo. El impacto hizo que una nube de polvo se elevara. Los ojos de Vargas, antes llenos de duda, ahora ardían con una convicción férrea. No era venganza, era justicia. No era una pelea, era una declaración. Sol, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, vio el miedo en los ojos de El Sombra por primera vez. Un miedo genuino que no creía posible. El aliento se le atascó en la garganta. Una mezcla de alivio y una emoción abrumadora que apenas podía comprender. Vargas, con la mejilla sangrando y el traje ligeramente desordenado, se irguió, su figura imponente proyectando una sombra sobre el hombre acorralado. La adrenalina aún corría por sus venas, pero ahora estaba mezclada con una sensación de propósito, de haber encontrado algo que el dinero nunca podría comprar. Con El Sombra inmovilizado y visiblemente sacudido, Vargas lo miró directamente a los ojos. «No te acerques a esta niña nunca más», sentenció, su voz grave y sin un ápice de negociación. Luego sacó un fajo de billetes de su bolsillo interior, más dinero del que El Sombra probablemente vería en un mes, y lo arrojó al suelo a sus pies. «Esto es para que te mantengas alejado. Si la veo cerca de ti otra vez, te aseguro que la próxima vez no será solo una advertencia». El Sombra, con los ojos fijos en el dinero y el rostro pálido de rabia contenida, asintió con un gruñido. La derrota era amarga, pero la amenaza en la voz de Vargas era inconfundible. La calle había presenciado un cambio de poder, una victoria inesperada. Vargas soltó a El Sombra, quien, con una última mirada de odio y una cojera evidente, se desvaneció rápidamente en las sombras del callejón. El silencio que quedó fue diferente, un silencio de victoria, de un respiro ganado. Sol, con los ojos aún grandes y brillantes, se levantó lentamente, sus manos aferradas al lápiz como a un talismán.
Miró a Vargas, a su mejilla sangrante, a su traje impecable ahora manchado, y una sonrisa diminuta, frágil, pero llena de una gratitud abrumadora, floreció en sus labios. Era la primera vez que alguien luchaba por ella, la primera vez que sentía que no estaba sola, y en esa sonrisa Vargas vio el verdadero valor de su acto, la chispa de esperanza que había defendido. A veces, la mayor riqueza no se encuentra en las torres más altas, sino en el coraje de levantarse por alguien más. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Con el sombra fuera de vista, el aire parecía más ligero, el sol poniente, que antes era melancólico, ahora pintaba el cielo con tonos de promesa. Vargas se agachó con un ligero gemido por el dolor en su mejilla, recogiendo el lápiz de sol del suelo, limpiándolo con la manga de su traje. Se lo tendió a la niña, y cuando sus pequeños dedos rozaron los suyos, sintió una conexión innegable. La ciudad, con su ruido y su caos, seguía girando, pero en ese pequeño rincón de La Colmena, algo fundamental había cambiado. El magnate y la niña, unidos por un momento de coraje y un lápiz, estaban a punto de comenzar un nuevo capítulo, uno que redefiniría no solo sus vidas, sino la posibilidad de esperanza en un mundo que a menudo olvida a los invisibles. Mientras el sol se despedía, pintando el horizonte con promesas doradas que se filtraban entre los edificios, Vargas se irguió. Su traje, ahora un mapa de la batalla, y su mejilla palpitante, eran insignias de una victoria que trascendía los negocios. Miró a Sol, que sostenía su lápiz como un tesoro sagrado, y en sus ojos vio no solo a una niña rescatada, sino el reflejo de un futuro que empezaba a reescribirse. Ya no eran dos extraños de mundos opuestos, sino el inicio de una alianza improbable. La chispa indomable de Sol, antes un faro solitario en la oscuridad, ahora tenía un protector, y su arte, un lienzo más grande que el asfalto. Vargas, por su parte, había encontrado en ese callejón el propósito que la Torre Ébano nunca pudo darle, la verdadera riqueza de la conexión humana. El camino sería largo, lleno de desafíos, pero la promesa de un reencuentro con Miguel y la visión de una vida donde el arte de Sol pudiera florecer libre de sombras, se alzaba ante ellos como una aurora, un testimonio vibrante de que la justicia y la esperanza, a veces, encuentran su camino en los lugares más inesperados, de la mano de aquellos que se atreven a ver más allá de lo visible y a luchar por lo que es justo.